Diálogo directo. Son las 17:18. Saludamos cordialmente a Raúl Delgado, alcalde de Paute y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Momentos críticos viven los gobiernos autónomos descentralizados. No hay la transferencia de recursos. Han anunciado medidas, inclusive de rechazo y de reclamo por la no transferencia de estos recursos desde el Ministerio de Finanzas. De primera mano, entonces, le pregunto al señor presidente de AME cómo está la situación y cómo miran unas posibles alternativas de solución a la problemática. Muy buenas tardes, señor alcalde, ¿cómo está? Washington, un gusto poder saludarle a usted nuevamente, poder compartir esta tarde información. Efectivamente, los municipios estamos complicados. Desde mucho más antes de la pandemia veníamos ya sufriendo retrasos desde el año pasado, especialmente en la devolución del IVA. Teníamos una planificación nosotros con el Ministerio de Finanzas que la veníamos cumpliendo con normalidad hasta el mes de febrero, específicamente en marzo, íbamos a culminar con este proceso. Lamentablemente, el inicio de la pandemia se complicó, sumado a la caída del precio del petróleo, más la ruptura del oleoducto y la no tributación por las empresas que en el aislamiento se cerró todo tipo de negocios y eso dejó de ingresar recursos al Estado central. Eso entendemos plenamente nosotros, pero nosotros hemos cumplido nuestras 14 competencias, Washington, incluyendo competencias que no son nuestras y que por las muchas de esas estábamos con problemas. Jamás compartiremos la corrupción, no estamos de acuerdo en eso, pero muchos de los alcaldes nos hemos metido en problemas, estamos en problemas por ejercer competencias que no nos corresponde y que hemos destinado los pocos recursos que tenemos nosotros a enfrentar esta pandemia, justamente dejando de hacer nuestras propias acciones normales que teníamos como municipios en el país. Actualmente se complica porque ya con el mes de julio son 4 meses que se sumarían a una deuda un total de 680 millones de dólares, porque son aproximadamente 170 millones de dólares mensuales que se transfieren a los 221 municipios del país. Se suma alrededor de 290 millones en la devolución del IVA y de patrimonio existe 18.9 millones de dólares, sumando un total de 988 millones de dólares, de los cuales nos han transferido alrededor de 83 millones de dólares esta semana que transcurrió. Tenemos un total de 900 millones de dólares aproximadamente, incluyendo el mes de julio, estimado Washington, que estaríamos nosotros, los municipios, por recibir constitucionalmente desde el gobierno central. Si bien el gobierno dice que no tiene una alternativa, no tiene un camino, no tiene una salida, pero en el artículo 355 la función ejecutiva dice con claridad en la Constitución: no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retener las transferencias a ningún sector. Eso es una responsabilidad constitucional que tiene el gobierno de los ecuatorianos. El día de ayer han anunciado varios alcaldes de la Regional 5, específicamente del alcalde de Santa Lucía, el que se pueda dar una movilización de los alcaldes el día 15 hacia Carondelet para hablar directamente con el presidente y poder hacer una planificación. Nosotros estamos preocupados primero por lo que está pendiente que nos entregue. Luego se habla ya y se está sintiendo un posible recorte de más de 300 millones para los municipios del país. Eso sería muy lapidario para, sobre todo, municipios medianos y pequeños que somos dependientes del Estado central. Si nosotros dejamos de hacer, Washington, funciones que nos correspondían para enfrentar desinfección de los sectores de las ciudades, problemas de abastecimiento hacia policías, militares, médicos, de insumos, pruebas de COVID, hemos adquirido víveres de manera particular cuando estábamos más en aislamiento, esos 45 días de aislamiento, todos los alcaldes destinamos recursos para comprar víveres, es decir, dejamos de ejecutar nuestras propias funciones para asumir funciones que no nos correspondían. Sin embargo, la vida de los ecuatorianos era más valiosa para nosotros. Si lo tuviéramos que volver a hacer, lo seguiríamos haciendo. Y aspiramos que más bien el gobierno nacional nos impulse a nosotros con más recursos y no nos recorte, porque nos vamos a tener que seguir enfrentando
porque somos los municipios los que seguimos haciendo desinfecciones en transporte público, en mercados, en todos los sectores de las ciudades. No hemos dejado de hacer desinfecciones porque siguen los problemas. Muchos de los municipios tenemos que construir bóvedas, porque colapsaron los cementerios y eso no había planificación y no había recursos. Todo eso estamos enfrentando los municipios del país y aspiramos que el día 15, si es que se da esta convocatoria, nosotros podremos llegar a la capital de los ecuatorianos en búsqueda de un diálogo, porque creemos que debemos planificar para enfrentar esta primera etapa, que es saber cómo cubrir lo que está pendiente, y nos preocupa cómo vamos a cerrar el año, mi estimado Washington. Vamos a tener serios problemas. Si usted mira, los profesores están al día, militares están al día, médicos están al día, policías están al día, los ministerios están al día en sus haberes, y los municipios, algunos, ya no hemos pagado ya 2 meses de sueldos y salarios a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios, Washington, están todos los días arriesgando su vida, haciendo recolección de desechos sólidos, dotación de agua potable, peleas por fiestas clandestinas que tenemos que salir nosotros, los alcaldes, a buscar de enfrentar esta realidad que se está viviendo. Producto de esto, más de 130 funcionarios municipales han fallecido en el país contagiados de coronavirus. Y no es posible que no lo hagamos responsablemente en la entrega de los recursos para que ellos puedan tener el sueldo, que puedan llevar a sus hijos a la mesa para que tengan que comer. Yo creo que en ese sentido es el momento en el cual debemos dialogar. Nosotros creemos en el diálogo, Washington. No creemos en otras acciones. Hemos insistido en este diálogo y vamos a seguir insistiendo al gobierno nacional, al gobierno de los ecuatorianos, que debemos sentarnos a saber cómo planificar lo que se viene del año. Usted ha señalado que es inconstitucional que no se transfiera estos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Por allí podría interponerse una suerte de demanda a la Corte Constitucional para exigir que se cumpla la Constitución. Me imagino yo que podría ser una alternativa que le pregunto. Y dos, el gobierno dice que no tiene opciones, que no puede pagar porque no tiene recursos, pero y también le pregunto a usted, ¿cómo analiza usted que el gobierno prefiera pagar la deuda externa, que todos los organismos internacionales han dicho que podría en este momento declararse en moratoria para atender justamente las demandas de recursos que hay en los diferentes países y no pagar esta deuda ni los intereses de esta deuda externa? Y el gobierno ecuatoriano lo ha hecho. Entonces, si hay de dónde sacar pues esa plata para atender las demandas de los gobiernos autónomos descentralizados. 2 inquietudes para usted, alcalde. Washington, nosotros no hemos dejado de hacer lo que nos corresponde constitucionalmente. No hemos dejado de asumir nuestras competencias. Permítame insistir, es competencia del gobierno nacional buscar los recursos para entregar a todas las funciones del Estado. ¿Cómo lo hace? Tiene varios caminos, varias direcciones en donde el gobierno nacional puede anclarse. Una de ellas podría haber negociado la deuda externa como una de las posibilidades de extender los años de plazo que tenemos para pagar esa deuda, buscar créditos con años de gracia, 2 años de gracia, al menos que no paguemos para poder enfrentar esta realidad. Pero son acciones que tiene que enfrentar y asumir el gobierno nacional. Nosotros ni un solo día no hemos dejado de estar al frente de nuestros municipios, al frente de los COEs cantonales, haciendo lo que nos corresponde. Al gobierno nacional le corresponde buscar los recursos, buscar los mecanismos para entregar a todas las funciones del Estado. Nosotros somos los únicos que estamos 4 meses sin pagos. Nos acaban de transferir 83 millones de dólares. Pero Washington sí sabe a dónde se fue esos 83 millones de dólares. Inmediatamente nos retuvieron el IES, inmediatamente son créditos que tenemos con el Banco de Desarrollo, se han ido hacia allá. Si no tenemos nada. ¿Y cómo seguimos enfrentando competencias que ni siquiera se nos corresponden? Tenemos que hacer incluso competencias que les corresponden a las propias prefecturas, como vialidad rural, desarrollo económico. Nos han enfrentado con todas las competencias. Y encima nos han dado más tareas. Nos dan hasta la tarea de semaforizar las ciudades. Todo hemos tenido que enfrentar los gobiernos locales, municipales. No nos arrepentimos. Producto de eso tenemos 24 alcaldes contagiados, 2 más que dieron la semana pasada, son 26. 1 ha fallecido, 2 concejales fallecieron.
porque no hemos dejado de cumplir con nuestras responsabilidades y no lo vamos a dejar de hacer. El tema de una eventual demanda de inconstitucionalidad por la no transferencia de los recursos. Nosotros no vamos a cerrar el diálogo, hemos Ajá. comparecido a la Asamblea Nacional con el ministro de Finanzas, se comprometió hasta mediados de junio a la Asamblea Nacional, pero también entendemos, estimado Washington, que debemos cumplir nuestras funciones. Y a quien le corresponde es a la Asamblea Nacional convocar a los ministros, convocar al Gobierno Nacional para que pueda rendir cuentas ante la Asamblea de cómo están enfrentando la situación del país. Correcto. Y ¿Cómo están nosotros, lidiando? Ajá, sí, ¿cómo están lidiando entonces, señor alcalde? Permítame que le interrumpa este tema de la contratación pública, porque con las denuncias a diario de casos de corrupción, hay una suerte de persecución de la Contraloría que está impidiendo que los gobiernos locales contraten. Y eso es bueno, terrible. mire, Washington, nosotros por cuarta ocasión hemos insistido al Contralor General del Estado que nos sentemos a hacer una planificación, porque la razón de existir la Asociación de Municipalidades del Ecuador es un ente asociativo de siempre apoyo hacia los gobiernos locales. Y nosotros creemos en la prevención, Washington, antes que decir, por aquí se fugó y se cayó una avioneta y se fue a vivir en Miami. Creo que una de las formas de lucha contra la corrupción también es prevenir. Y muchos de los municipios nos hemos visto obligados a comprar, al inicio de esta pandemia, a comprar mascarillas, a comprar insumos para los médicos, a comprar abonio cuaternario y cosas como esas que ni siquiera son nuestras competencias. Y todos los municipios estaban cerrados. Teníamos que terminar legalizando de alguna manera. Y ahí obviamente se presentaron también para actos que no estamos de acuerdo, que ningún ecuatoriano creo que esté de acuerdo, que en esta pandemia un dólar vaya en otras direcciones, que no sea por el bien de los ecuatorianos. Pero hemos hablado con la directora nacional del CERCOP, el Sistema de Contratación Pública, y yo he pedido personalmente que se debe capacitar desde los alcaldes para saber cómo es el manejo de la contratación pública y decir con claridad qué podemos y qué no podemos. Pero siempre tenemos ese vacío que la Contraloría no nos hemos podido sentar, aspiramos a sentarnos con ellos también para poder hacer una capacitación que nos permita hacer un buen uso de los recursos públicos de forma correcta, de acuerdo al marco legal, y que permita que cada dólar que salga de los municipios siempre estén direccionados en bienestar de los ecuatorianos. Se puede hacer un acompañamiento, la Contraloría podría hacer un acompañamiento para inclusive transparentar los eventuales contratos, ¿no, señor alcalde? Porque esta medida ya ha sido sugerida por otros gobiernos locales. Así es, yo creo que nosotros debemos hacer la prevención siempre. Como le digo, Washington sería mucho más sano que decir, aquí salieron un saco de yute y no sé si se acuerdan, por Tal aquí se cual. fueron más recto, ¿no es cierto? Yo creo que siempre la prevención será más sano, Washington, y en eso soy muy creyente de eso. Y yo no dejaré de insistir a la Contraloría General del Estado que podamos hacer esta planificación, que armemos un equipo técnico entre AME Nacional, la Contraloría y el CERCOP, el Sistema de Contratación Pública, y tengamos clara cuáles son las reglas de juego para que nosotros al final del año, los alcaldes, por habernos arriesgado nuestras vidas, por haber sacrificado, por haber hecho funciones que no nos correspondan, encima de eso tengamos que terminar siendo glosados, algunos destituidos, otros en la cárcel, por hacer cosas que a lo mejor ni siquiera nos correspondía hacer constitucionalmente. Algunas voces de AME señalaron que inclusive podría llegarse a una extrema medida de un paro de actividades de varios municipios, especialmente en la costa ecuatoriana. ¿Es posible aquello? Bueno, nosotros siempre seremos respetuosos de las acciones que puedan tomar los diferentes alcaldes, pero no se puede suspender los servicios públicos constitucionalmente, recolección de desechos sólidos, dotación de agua potable, no se puede suspender. Lo que sí se podría suspender son servicios. Servicios porque también los funcionarios municipales necesitan llevar el pan para sus hijos. Para eso trabajan y para eso se arriesgan también, mi estimado Washington, porque muchos de los funcionarios están todos los días desde muy temprano atendiendo miles de personas que llegan por diferentes servicios a la municipalidad y son vulnerables también a ser contagiados. ¿Acaso no tienen miedo de venir a trabajar? Claro que tienen miedo de trabajar, pero también entienden que la responsabilidad y después de esa responsabilidad
saben que es su fuente de trabajo, su fuente de mantener un hogar, sacar una familia, y lo hacen en el marco de todo este ambiente en bien de los ecuatorianos, mi estimado Washington. Muy bien, le agradezco mucho, señor alcalde y presidente de AME, Raúl Delgado, por habernos acompañado en esta misión informativa. Hasta una A próxima. usted, gracias por la oportunidad. Cuídese mucho. De igual manera, 17:33, hacemos la pausa y luego volvemos con más amigas y amigos. Punto Noticias. Apasionados por las noticias.